Hola, vamos a comenzar un tema nuevo y lo vamos a hacer con un ejercicio de la selectividad de Galicia de julio de 2019, opción A, problema 2. Entonces voy a aprovechar el ejercicio para explicaros todo lo relativo al efecto fotoeléctrico. El tema es de física cuántica y comenzamos por el efecto fotoeléctrico. Bien, el efecto fotoeléctrico consiste en que determinados metales, cuando son iluminados por luz, pues son capaces de producir una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué sucede? Fue Einstein el que primero lo explicó. Entonces sucede que los electrones, como sabéis por el enlace químico, están confinados en los átomos y en los metales. Entonces eso indica que un electrón que está en un metal, si no se escapa del metal, es porque hay un pozo de potencial o una energía potencial negativa, que es la que mantiene unido el electrón al metal. Es completamente análogo a cuando tenemos una piedra, pues por ejemplo en la superficie de la Tierra, y está unida a la Tierra porque hay una energía potencial gravitatoria que la mantiene unida a la Tierra. Bien, pues aquí habrá una energía potencial eléctrica que mantiene unidos los electrones al metal. La segunda cosa que hay que saber es que la energía de la luz se calcula por la fórmula de Planck. La fórmula de Planck nos dice que la energía de la luz es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces, cuando la luz interacciona con la materia, emite o transmite la energía mediante pequeños paquetes llamados cuantos de luz o fotones, y cada uno de estos fotones tiene una energía que es igual a la constante de Planck, 6,63 por 10 a la menos 34 julios multiplicado segundo por la frecuencia en hercios o segundos a la menos 1. Bien, entonces vamos allá. La luz choca con el electrón, el fotón, y le comunica su energía, h por la frecuencia de la luz. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa si esta energía es menor que esta diferencia de potencial? Pues que el electrón va a llegar hasta aquí, por ejemplo, y se va a volver a caer al metal. Lo mismo que si lanzas una piedra y la velocidad es menor que la velocidad de escape, pues la piedra vuelve a caer. Pues aquí lo mismo, si la energía de la luz es menor que esta energía, pues el electrón vuelve a caer. Entonces no se escapa, y si no se escapa no hay efecto fotoeléctrico, no hay intensidad de corriente. Bien, ¿cuánto es esta energía? Esta energía es lo que se llama el trabajo de extracción. Y como siempre, como todas las energías, las podemos poner en forma de frecuencia mediante la fórmula de Planck. Será igual a la constante de Planck por una frecuencia que le voy a llamar F0 y que es la frecuencia umbral. ¿Qué significa esta frecuencia umbral? Pues es la frecuencia mínima que tiene que tener la luz para que los electrones lleguen al infinito, es decir, lleguen a la zona de energía cero y puedan salir del metal. No al infinito, a la zona que aquí es energía cero, que es poder escapar del metal. Bien, si la frecuencia de la luz fuera mayor que la frecuencia umbral, el electrón subiría hasta aquí, hasta la zona de energía cero, y aún por encima tendría energía adicional y se escaparía con una energía cinética que es un medio de la masa por la velocidad del electrón al cuadrado. Bien, estos electrones se escapan o comienzan a circular por los cables produciendo el efecto fotoeléctrico con esta energía cinética. Si yo quiero medir esta energía cinética, una manera fácil de hacerlo es en ese cable por el que circulan los fotoelectrones comunicar un voltaje que se oponga a la circulación de los fotoelectrones. Entonces, si yo voy aumentando el voltaje, va a llegar un momento en que, como ese voltaje se opone a la circulación, pues va a frenar. Es como si estuviera el voltaje empujando aquí hacia abajo, entonces va a frenar la salida de estos fotoelectrones. Y entonces la energía cinética de esos fotoelectrones debe ser igual a la carga por el potencial de frenado, que es la energía potencial que yo estoy comunicando para que los electrones no salgan. Entonces las ecuaciones relevantes las tenéis aquí. La energía cinética es la carga por el potencial de frenado. El potencial de frenado es el que tengo que comunicar para que los electrones no se vayan. El trabajo de extracción es la constante de Planck por la frecuencia umbral. Y recordar siempre el electronvoltio, que es la carga del electrón
por 1 voltio. Es la energía que se comunica a un electrón cuando la energía que adquiere un electrón, energía cinética, cuando se le comunica una diferencia de potencial de 1 voltio. Como la carga del electrón es 1,6 por 10 a la menor 19 coulombios, pues multiplicado por 1 voltio, un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menor 19 julios. Bien, vamos con las ecuaciones relevantes para problemas. La energía de la luz será el trabajo de extracción más la energía cinética. ¿Vale? Si no hay suficiente energía de la luz, pues ya no hay energía cinética, ya no hay efecto fotoeléctrico, el electrón vuelve a caer. Y si hay suficiente energía de la luz, el electrón sale con una velocidad, con una energía cinética. Esta energía siempre la podemos poner como la fórmula de Planck. El trabajo de extracción también en función de la frecuencia umbral y aquí de la frecuencia de la luz. La energía cinética pues es la que es, pero se puede, digamos, igualar a un potencial de frenado. Entonces, estas son las ecuaciones relevantes que tenemos aquí. Fijaos que para frecuencias menores que la frecuencia umbral, que F0, no hay energía cinética y no hay fotoelectrones. Y para frecuencias mayores que la frecuencia umbral, la energía cinética aumenta linealmente con la frecuencia. Bien, pues una vez visto el fundamento teórico, voy a ir quitando de aquí una serie de cosas. Esto, y vamos a esto aquí a poner el problema. Entonces el problema me dice: se ilumina un metal con luz monocromática de una cierta longitud de onda. Si el trabajo de extracción es de 4,8 por 10 a la menor 19 julios y el potencial de frenado es de 2 voltios, calcula la velocidad máxima de los electrones emitidos, la longitud de onda de la radiación incidente. Representa gráficamente la energía cinética máxima de los electrones emitidos en función de la frecuencia de la luz incidente. Y te dan datos: la carga del electrón, la masa del electrón, la constante de Planck y la velocidad de la luz. Bueno, pues vamos allá. Ahora sí. Entonces, lo que os digo siempre: cuando tengáis que resolver un problema y no sabéis cómo resolverlo, hay que primero es copiar los datos que me da el problema. Bueno, los datos de constantes fundamentales aquí están. Y aparte, me da el potencial de frenado y el trabajo de extracción. Lo segundo, coloco las ecuaciones que considere relevantes para resolver el problema. En concreto, la energía cinética de los fotoelectrones es igual a la carga del electrón por el potencial de frenado. Con lo cual, en esta ecuación ya veo que puedo solucionar el apartado A, porque me dan el potencial de frenado y ese potencial de frenado es de alguna manera una forma de darme la energía cinética de los fotoelectrones, por lo que hemos explicado antes. Los frenamos con una diferencia de potencial, ¿vale?, para medir precisamente esta energía cinética. Entonces simplemente sustituyo aquí, ¿vale?, los valores de los datos. Os recomiendo, como siempre, en estos problemas de álgebra, que son unos problemas tan sencillos que no han de ir despejando aquí en las ecuaciones, ¿vale? No andéis aquí en las ecuaciones despejando nada, ni raíces cuadradas, pues podéis equivocar. Simplemente ponéis datos y resolvéis y ya está. Entonces colocamos los datos: la masa del electrón 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, la carga 1,6 por 10 a la menor 19 coulombios por 2 voltios, que es el potencial de frenado. Hacemos las cuentas: v cuadrado, raíz cuadrada de v cuadrado, la velocidad es 8,39 por 10 a la 5 metros partido segundo. Apartado A lo hemos acabado. El apartado B es la longitud de onda de la radiación incidente. Bien, veo que al final hice la frecuencia, me falta la longitud de onda. Hay que hacer una cuenta más. Entonces, por eso me dan C. Bien, entonces vamos allá. La energía de la luz viene dada, se convierte en trabajo de extracción y lo que me sobra, energía cinética. Y la energía cinética, como veis, la puedo poner en función
de la carga del electrón y del potencial de frenado en vez de la velocidad. Es lo que acabo de hacer aquí. Con lo cual, por otra parte, la energía de la luz siempre la voy a poder poner según la fórmula de Planck. Es h por la frecuencia de la luz. Si aquí queréis, le pondríamos frecuencia de la luz. No hace falta, ya es f. Simplemente sustituyo valores, igual que antes, ya tengo todo. La única incógnita es la frecuencia de la luz. 6,63 por 10 a la menos 34 igual a f por 4,8 por 10 a la por f igual a 4,8 por 10 a la menos 19 más 1,6 por 10 a la menos 19 por 2. Opero la derecha, me queda 8 por 10 a la 19, divido y me queda una frecuencia de 1,21 por 10 a la 15 hercios. Entonces sí, aquí me olvidé, porque claro, ya lo tienes interiorizado, que frecuencia y longitud de onda es lo mismo. Entonces la velocidad de la luz es la longitud de onda por su frecuencia. La longitud de onda es la velocidad de la luz partido la frecuencia, y eso será 3 por 10 a la 8 entre 1,21 por 10 a la 15. Y esto da, lo tengo que hacer en la calculadora, a ver, 3 por 10 a la 8 entre 1,21 por 10 a la 15, 2,5 por 10 a la menos 7 metros. Entonces son 2,5 por 10 a la menos 7 metros. Ahí queda. Bueno, esto es el B. Bien, vamos con el C. Y el C ya está hecho, que ya lo hicimos en la explicación del comienzo, y representa gráficamente la energía cinética máxima de los electrones emitidos en función de la frecuencia de la luz incidente. Entonces, lo que hemos dicho, a frecuencias menores que la umbral no hay energía cinética, y a frecuencias mayores que la umbral, como es HF, la energía cinética es ese HF que me sobra. Es decir, lo que me sobra del trabajo de extracción, pues es H por una frecuencia, ¿no? Entonces, a medida que aumenta la frecuencia, la energía cinética va aumentando linealmente. La podré poner en julios o en electronvoltios. Bueno, es un problema muy importante porque en él aprovechamos para explicar todo lo referente al efecto fotoeléctrico. Haremos a continuación otros ejercicios de otros años también de efecto fotoeléctrico, y yo creo que es sencillo el efecto fotoeléctrico. Yo me acuerdo cuando me lo explicaban, pues es un balance energético. Aquí lo tenéis. Este es el balance que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? La energía de la luz, trabajo de extracción y energía cinética. Y luego la fórmula de Planck, y cuidado que la energía cinética la podemos poner en función del potencial de frenado. Bueno, pues ya creo que lo he repetido bastantes veces, ya me conocéis. Entonces, pues venga, tenéis que estudiar para sacar esto adelante, que aparte es bonito, yo creo que es una materia muy interesante. Entonces, estoy seguro que le dedicáis el tiempo necesario pues para poder llevarla bien. Venga, ánimo y a estudiar.